tema para hoy: cómo transformar o renovar tu mente. Tengo una carga en el corazón con respecto a tocar cuando el Señor vaya diciendo ciertos temas que son críticos, prácticos, y que son los que se ha visto que ocasionan mayor dificultad al creyente, aunque no por eso se diga que son temas difíciles, todo lo contrario, son muy sencillos, pero quizás ahí está el problema, que son tan sencillos que nuestra mente no los acepta con facilidad, porque sabemos que esto tiene que ser trabajado por la fe. Dos motivaciones para este tema. Primero, lo que acabamos de ver en Apocalipsis, que tiene que ver precisamente con una transformación de vida, porque no podemos transcurrir por un estudio bíblico de Apocalipsis sin que nuestra vida cambie, porque al ver lo que se viene sobre el mundo habitado y al ver las promesas que Dios tiene para su pueblo, pues decisiones es lo que hay que tomar. Y segundo, yo no he tenido una consejería multitudinaria, ni mucho menos, ni un pastorado de multitudes, no fui llamado a eso, pero sí he visto en las personas con las que he tratado que hay dos grupos: unos a los cuales la palabra les entra con facilidad, directo, pero otros, que son muchos, desgraciadamente o tristemente, muchos cristianos tienen incapacidad para dos cosas. Primero, tomar decisiones bíblicas. Por ejemplo, un soltero pensando con quién se va a casar. He visto que los cristianos siguen tomando las decisiones en base a las emociones, a la apariencia y a otras cosas, pero no a lo que dice la palabra de Dios. Igual para comprar una casa, para iniciar una profesión o para retirarse de ella. Todas esas son decisiones bíblicas, deberían serlo, bíblicas porque están sustentadas en lo que dice Dios. Nuestra vida tiene que estar sustentada en lo que dice la palabra. No podemos vivir como dos apartamentos distintos. En el uno nos congregamos, oímos, decimos amén y sí Señor, qué bonito, y en el otro apartamento entonces vivimos en el mundo, trabajamos en el mundo, hablamos con mundanos, pero lo que aprendimos en el mundo espiritual no lo aplicamos. No puede ser así. El ser cristiano viene llamado a ser integral, las dos cosas juntas, la espiritualidad con el discurrir, con el transcurrir por el mundo en el cual fuimos puestos. El segundo punto que decía yo que le cuesta mucho a los cristianos es el de vivir cambios fundamentales, decisiones de cambio radical, tanto emocional como espiritualmente. Se le muestra en la palabra que tienen que hacer un cambio en su forma de pensar, un cambio en su forma de sentir, un cambio en su manejo de emociones, pero no arrancan, muchísimos. Y entonces, ¿qué ve uno? Un cristiano teórico a veces, porque manejan más o menos la palabra. Yo creo que no hay nadie que la maneje bien, pero la manejan más o menos aceptablemente, pero a nivel teórico, porque no la pueden aplicar en su vida práctica. Entonces ese sería el primer punto a tener en cuenta para el tema de hoy. El segundo punto: ¿cómo salimos de una forma de pensar que pudiera ser, por ejemplo, derrotista? No emprendemos grandes cosas porque desde el principio creemos que vamos a fracasar. O un proceso, una forma de pensar ansiosa. A medida que va transcurriendo el tiempo, vemos también que la ansiedad se va volviendo pandémica. Los corazones están muy afanados, muy turbados, muy ansiosos, muy preocupados, en forma continua. O una forma de pensar depresiva, entonces pensar que la vida no tiene propósito, que no hay grandes cosas por vivir, que la vida no merece vivirse. O una actitud autodestructiva, entonces
se van a los vicios, se van a formas viciadas de vivir, la sexualidad alocada, el trabajo obsesivo, cosas por el estilo. ¿Cómo salir de todo eso? Tercer punto, ¿habrá algo negativo anclado en nuestra forma de pensamiento? De lo que acabamos de ver, de esas 4 formas de pensar que son apenas un ejemplo de otras muchas. ¿Será que hay un núcleo en algunos de nosotros, un núcleo anclado profundamente en algo? Por ejemplo, en la ansiedad, esa ansiedad crónica. ¿Qué motiva, qué causa esa ansiedad crónica? ¿Por qué esa tendencia a preocuparse tanto por tantas cosas que son puramente mundanas? Y así con otras formas de conducta. Y por último, el cuarto para esta introducción es considerar que esa energía negativa de la forma de vivir no bíblica genera o alimenta consecuencias más negativas. Dicho un poco más claramente, si yo soy derrotista, mi vida no va a lograr grandes metas. Si vivo en ansiedad, voy a cargar con una preocupación exagerada y probablemente me voy a enfermar de muchas cosas. Entonces las consecuencias negativas de la forma de pensar no bíblica pueden llegar a ser desastrosas. Y estoy hablando del pueblo cristiano. Conclusión, hay algo que tenemos que limpiar siempre dentro de nosotros para evitar esas consecuencias negativas y desastrosas. ¿Será que la forma de pensar es algo que tenemos que cambiar? Entonces vamos a irnos a unos fundamentos bíblicos. Vamos a ver 6 puntos, 6 fundamentos. El primero, nuestro Dios ha planeado que sus hijos seamos transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso tú lo tienes claro, yo también. Veamos qué dice la palabra, porque según eso tenemos que vivir. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Un resumen práctico de esta palabra es que un cristiano que entra a una iglesia con una Biblia, pero su vida es mundana, es una visión que no cabe dentro de la Escritura, porque el plan de salvación incluye el hecho de que el cristiano crezca cada día más a la imagen de Cristo. Un cristiano que lleva 10 o 20 años de vida cristiana y todavía se comporta como mundano, reacciona como mundano, se siente como mundano, es una contradicción. Y 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí está diciendo en presente, tenemos, no dice en futuro, tendremos. Quiere decir esta palabra que apenas tú te conviertes al Señor y lo aceptas como Salvador, el Señor te regala, aparte de la salvación y aparte de su Espíritu Santo, te regala su mente. Lo que ocurre es que como los niños pequeños que nacen con el cerebro dispuesto para llegar a ser un científico, si es el caso, o un ingeniero, o alguien experto en trabajar metalurgia, lo que sea, con su cerebro, ha tenido que pasar por un desarrollo desde aprender a darse la vuelta en su cuerpo hasta gatear, caminar y hablar. Después pasar a un colegio para estudiar y a una universidad si es el caso, o prepararse en cualquier arte o profesión. Eso ha desarrollado su cerebro hasta el punto de que sea ya maduro. El cristiano es lo mismo, pero entonces ¿qué vemos? Que sería apenas lógico que un recién llegado a la iglesia tuviera un cerebro de niño, ¿de acuerdo? Espiritualmente hablando, pero que a los 5 años, a los 10 años, todavía se tenga ese cerebro de niño, es otra contradicción. No se está viviendo la palabra de Dios.
Pero pastor, ¿cómo hago? Que es que yo no tengo tiempo. No, hermano, no se trata de tiempo, se trata de compromiso con el Señor. El Señor es el que hace estas cosas. Estamos hablando de milagros. Milagros en la mente y milagros en la imagen conforme a su Hijo. Y es solo Dios el que lo puede hacer. Pero yo tengo que estar dispuesto. El problema es de disposición, no es de tiempo. El problema no es de familias grandes o pequeñas, o solterías o nada. No hay disculpa, es disposición. Pero para eso vamos a ver que tenemos que cambiar ciertas cosas primero. Segundo fundamento bíblico. Este proceso de transformación del pensamiento no puede ocurrir si no hay una renovación de la mente. Ese es el requisito. Para que Cristo trabaje en mí, yo tengo que renovar mi forma de pensar. Pero ¿qué es lo que vemos? Cristianos que todavía están defendiendo su egoísmo, sus malas palabras, o su amor por el dinero, o su afán por la comida y otras sensualidades, y se les habla con la palabra y entonces argumentan, pelean con la Biblia. No tienen la mente de Cristo, tienen la mente de un niño. Romanos 12:2, con respecto a la renovación de la mente, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Empezando de atrás para adelante, dice esta palabra: hay una voluntad de Dios que, en vez de asustarte, debe atraerte como un imán, porque es buena, agradable y perfecta. Es hermosa la voluntad de Dios. Todos aquellos que se dejan guiar hacia esa voluntad dan fe de esto. Vivir en la voluntad de Dios es la mejor bendición que existe en esta vida y en la otra. Para comprobar esa voluntad de Dios, yo tengo que renovar mi entendimiento, me decía Romanos 12:2. Y la renovación de mi entendimiento es la que va a producir la transformación, porque yo soy lo que yo pienso. Así como soy lo que coma físicamente y espiritualmente, si como poca palabra, espiritualmente voy a estar siempre desnutrido, pero si como mucha palabra, voy a estar fuerte. Igual, mi pensamiento va a ser transformado en la medida en que la palabra mande en mi vida. Tercer fundamento bíblico para esta transformación. Si hablamos de la renovación de la mente, un versículo poderoso para entender este proceso es 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Cuál es ese espejo? La palabra. ¿Qué es lo que vemos en la palabra? ¿Cómo es Dios y cómo quiere que sea el Hijo con H minúscula de Dios? Igual al Hijo con H mayúscula de Dios. Entonces, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, la Biblia, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Ahí está. Metiéndonos con Dios en la palabra, en la comunión, en la oración, es que somos transformados. Pero ¿qué vemos en la vida práctica de muchos cristianos? No hay lectura, no hay meditación de la palabra, no hay comunión con Dios, no lo buscan en oración. Escasamente se congregan una vez cada 8 días y piensan que un sermón que les da un pastor es suficiente. No, aquí dice otra cosa. Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, la gloria es la palabra, repito, somos transformados de gloria en gloria en esa misma gloria de Dios, a su imagen. Como por el Espíritu del Señor. El trabajo lo hace el Espíritu Santo, no yo. La transformación no la hago yo. Lo que yo tengo que hacer es ciertos pasos para que esa obra del Espíritu Santo se dé en mi ser. Cuando tomas la decisión de llenar tu mente con la palabra de Dios, serás transformado en su misma imagen. Es el resumen de esa palabra. Cuarto fundamento bíblico. Además, cuando tu voluntad, mente y emociones, todo eso, son renovados,
Es que no solo es renovar el pensamiento, hay que renovar hasta las emociones, cómo se reacciona a ellas. Entonces serás enteramente dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Cuando eres renovado, eres fácilmente dirigido. Y tu vivir renovado será manifestado en tus emociones, pensamientos y conducta. Entonces, entre más te renuevas tú, más se ve tu renovación y más cambio hay. Efesios 4, 22 al 23 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ya lo vimos arriba. Decía que no nos conformáramos a este mundo, y aquí vuelve y nos lo dice. La pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Creo que este es uno de los problemas capitales. Supuestos cristianos que quieren seguir viviendo como vivieron hace 5 años, hace 10 años, y eso no es posible. Otra vez, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Los deseos del mundo, de la carne, son engaño, son una ilusión que se desvanece como el humo. Y continúa la palabra, dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Otra vez, renovar el entendimiento, renovar la mente, renovar el pensamiento. Si no cambiamos la forma de pensar, no hay posibilidad de vivir la vida abundante de Cristo. Quinto fundamento: Dios diseñó nuestra mente con la capacidad de recibir conocimiento revelacional de su palabra. Es que tú estás leyendo la palabra y dices: uy, yo no había entendido eso, pero ahora lo veo. Tuviste revelación en ese momento. Dios te diseñó así. Ya lo hizo. Ya te puso las herramientas que solamente necesitas tú desarrollarlas. Todas estas herramientas para entender las riquezas de la herencia y el poder que nos ha dado como hijos amados. Es cuando hay revelación, podemos ver la grandeza de Apocalipsis 21 y 22, 19 incluso. Y decimos: ven, Señor Jesús, con un sentir desde lo más profundo del Espíritu, porque tenemos la revelación de a qué estamos llamados. Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Quién? El Padre de gloria nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿De quién es el espíritu de sabiduría y de revelación? De Dios. ¿A quién? A nosotros. Y si es de Dios, debe ser portentoso, debe ser milagroso. Algunos se maravillan que de pronto un siervo de Dios empieza a citar la palabra como si se la supiera de memoria. Eso puede ser sí milagroso en algunos, pero de hecho la mayoría de las veces es un simple ejercicio mental. El siervo de Dios prepara palabra frecuentemente y hace el propósito de saber más o menos dónde se localiza la palabra. Entonces se le va grabando cada vez más fácilmente y cuando llega la necesidad la puede citar. Sí es un milagro en el sentido de que el Espíritu Santo ha venido labrando la tierra y sembrando la semilla, poco a poco. Entonces eso no es algo para unos pocos. Todo aquel que estudie la palabra de Dios termina grabándose más cantidad cada vez de palabra. Y el sexto fundamento bíblico: ¿cómo lograr entender todo esto de Dios? Entender la renovación de la mente. Efesios 1, 18 y 19 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, la promesa, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, la promesa y la herencia. O sea,
Cristo, su presencia, Dios el Padre, más todas las cosas de ellos. Para eso debe ser alumbrado nuestro entendimiento. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? ¿Qué decía ahí al final? Que Dios obra como le place cuando encuentra un corazón dispuesto con su poder, que es dinamita. Entonces transforma, rompe cualquier piedra y deja ahí un campo listo para la siembra. Ese era el fundamento. De pronto nos demoramos un poquito, pero esto es un tema muy importante. La primera parte que acabamos de terminar son los fundamentos para mostrarnos que sí es cierto que debemos renovar nuestro pensamiento. La segunda parte que vamos a ver es el tratamiento permanente. ¿Cómo se hace esto que encontramos en la palabra allí? En los 6 fundamentos que vimos. Dios tiene planes para que tengas una mente fuerte, con la capacidad de controlar cada pensamiento, idea, deseo y emoción, así como lo hacía Cristo, por las armas espirituales que Él nos ha dado. Dios ha planeado todo para que tengamos la mente de Cristo. ¿Qué fue lo primero? La salvación. ¿Qué es lo segundo? La santificación. Con el poder y la capacidad para controlar todo pensamiento, repito, deseo y emoción. ¿Controlar qué? Sobre todo emociones. No dejarnos llevar por emociones, mis hermanos, o por deseos que provienen de la carne, que no son sabios. Y con todas las armas espirituales que nos ha dado, alcancemos ese propósito porque es la voluntad de Dios. Eso fue lo que vimos en la palabra. Aceptemos entonces la mente transformada, la mente de Cristo, como una realidad. Renovar el pensamiento, de acuerdo a la Biblia, es un proceso transformador que implica que yo alinee mis pensamientos con las enseñanzas y la voluntad de Dios. Hay unos pasos sencillos y efectivos para lograrlos, que son los que vienen a continuación, y son 5. Primero, ya los hemos visto varias veces de diferentes maneras. Hoy están organizados en un molde tal para que lo tengas a la mano siempre que tengas dificultades ahí en tu cuaderno. Primero, leer la Biblia regularmente. Ay, pastor, pero otra vez con el mismo tema. Sí, señor. La lectura constante de la Biblia nos ayuda a comprender la voluntad de Dios y a renovar nuestra mente con sus enseñanzas. ¿Tú sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Si alguien te pregunta eso, ¿podrías responder? Yo te digo que sí, pero si conoces la Escritura. En buena medida, no digo toda. Si no conoces la palabra de Dios, no sabes de dónde vienes, ni quién eres, ni para dónde vas. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente Josué 1:8, con respecto a leer la Biblia regularmente. Estudia constantemente este libro de instrucción, dice la palabra. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Repito la primera parte de Josué 1:8. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche. Lo dice la propia palabra. No es algo que es que los pastores repiten y repiten como son de canciones. Primer paso para renovar el pensamiento, leer la Biblia regularmente. Segundo paso, ¿para qué? Para renovar el pensamiento, meditar en la palabra de Dios. O sea, reflexionar sobre lo que leemos, aplicar sus principios a nuestra vida. Y eso va transformando también nuestra forma de pensar y después nuestras actitudes, y nuestras actitudes transformadas van renovando nuevamente el pensamiento. Esto es un círculo vicioso.
dos palabras en el Salmo 119, dos versículos distintos. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. No es solo leer, no es solo que cojas la Biblia y hoy voy a leer 3 capítulos de la Biblia. Muy bien. 15 minutos después se te acerca alguien y te dice, ¿qué leíste? Ah, no, pues que sí, Sansón mató un león. ¿Leíste 3 capítulos y eso es todo? No, pues que también cogió un panal de abejas y como que lo picaron. Momento. Reflexionar. ¿Cuáles son las lecciones de lo que se lee? Es preferible leer menos si es que va a ser contraproducente, pero meditar más. Que leas 1, 3, 5 versículos únicamente y no un capítulo entero, pero bien reflexionados y no un capítulo sin meditar. Entonces van 2, leer y meditar la palabra. Tercer punto para renovar el pensamiento, orar regularmente. Regularmente aquí no quiere decir mediocremente, quiere decir cumplidamente, tener un cierto hábito, si se puede todos los días a la misma hora. Si hay impedimentos, se cambia la hora, pero se regresa a la rutina. Quizás algunos necesiten anotar en su agenda electrónica con una alarmita que les diga oración. No tenemos disculpa. La oración es una herramienta poderosa para conectarnos con Dios. Si quieren le cambiamos la palabra. La oración es bíblico, pero podemos decir hablar con Dios, que suena un poco más cercano y menos rutinario, para pedir su guía y encontrar paz en medio de las dificultades. Es que la oración no es solamente pedir y pedir y pedir, es también recibir bendición. Judas 1:20 dice, pero ustedes, oh amados, edificándose sobre la santísima fe de ustedes y orando en el Espíritu Santo. La oración es edificación según este versículo. No es algo que hacen los cristianos como una costumbre o rutina, porque es que el pastor molesta mucho con respecto a eso y bueno, voy a ver, me toca. Hermanos, yo he visto en religiones personas que puntualmente tienen una hora para levantarse y coger su Biblia y leer. En algunas iglesias cristianas se insiste también en el horario, porque eso genera una rutina que a largo plazo se convierte en costumbre sana. Pero yo también entiendo a aquellos que no manejan muy bien su vida con rutinas cerradas. Pero sí hay necesidad de que todos los días nos acerquemos a hablar con Dios. Quiere decir, no importa si ayer tú oraste a las 6 de la mañana, hoy a las 7 y mañana a las 8, no importa. Pero que ayer, hoy y mañana hayas orado es lo importante. Y no por 5 minutos. Señor, aquí estoy, vengo a decirte que me des buen día, Padre, gracias, cuídame, chao. Es una oración de presentarse. Recuerda que hay un modelo que es el Padre Nuestro. Primero que todo, es bueno santificar a Dios, o sea, alabarlo. Es una magnífica forma de iniciar una charla con Dios. Y después hablarle de las necesidades, pero también estar dispuesto a ver cómo Dios toca el corazón cada día. Cuarto punto para crear ese cambio de nuestros pensamientos, practicar la gratitud. Pudiéramos llamarlo alabanza. Enfocarnos en las bendiciones que Dios nos ha dado nos ayuda a renovar nuestra mente y a encontrar gozo y paz. Yo empecé a alabar alguna vez al Señor porque yo leía mucho sobre ese tema, pero venía de mi religión en la cual no, para nada se alaba a Dios. Entonces al principio lo hice por obligación, pero empecé a descubrir que cuando alababa a Dios mi corazón se iba volviendo más y más blando y más capaz de reconocer todas las bendiciones que Dios pone cada día en nuestro corazón
Y no solo bendiciones, sino ya como milagros. Porque ya yo poder ver una porción de alimento en mi mesa, para mí es un milagro tan grande como la apertura del Mar Rojo. ¿Por qué lo digo? Porque, hermanos, en cualquier momento puede ocurrir un desastre y quedarnos sin techo, sin mesa de comedor, sin loza y sin comida. Y pasar así 1, 2 o 3 días sintiendo el estómago pegado por dentro, y entonces veremos qué tan formado tenemos el espíritu para seguir dando gracias aún en la escasez. Porque el solo hecho de abrir los ojos es bendición, es vida. Gracias, Señor, por la vida que me diste el día de hoy. Gracias, Señor, por el día que está amaneciendo. Parece que va a hacer calor, no importa, Señor, porque a veces me quejo cuando hay frío. Hoy voy a agradecerte por el calor. Por todo tenemos que aprender a ser gratos, y entonces vamos a ver otro fenómeno, que es que entre más agradecidos, más bendición viene sobre nuestras vidas. O si no, mira lo que le pasa a un padre cuando se le acerca a su hijo chiquito y uno le da un helado, y el hijo se voltea con ojos tiernos y amorosos y le dice: gracias, papito. El corazón de ese papá se derrite más rápido que el helado. Lo mismo es Dios. Cuando Él te ve como un niño chiquito siempre. Tan grande es su amor. Y si tú en tu corazoncito de niño le estás diciendo: gracias, papá, le estás tocando la fibra más sensible de ese hermosísimo y amorosísimo corazón de Dios. Entonces, ¿quieres crecer en la vida espiritual, la vida cristiana, en la vida de tu pensamiento transformado? Sé agradecido. Y quinto, rodearse de personas positivas. Las personas con las que nos rodeamos pueden influir en nuestra mente. Influyen siempre, para bien o para mal. Es importante entonces estar cerca de personas que nos edifiquen y nos apoyen. Por eso en la congregación existe un pastor y una junta de ancianos y consejeros y todo un grupo de gente que tiene más experiencia, no que sean muchísimo más sabios, no que sean muchísimo más santos, sino que han pasado por situaciones que les permiten consolar, levantar, ministrar a los que vienen detrás, para que cuando los que vienen detrás hayan madurado a su vez, hagan lo mismo con otros que son recién llegados. Consuelen con las consolaciones con que han sido consolados. Ese es nuestro ministerio, ese es nuestro pastorado, ese es nuestro sacerdocio. Y bueno, voy a rematar, no sé si sea el punto más importante de todo lo que hemos visto, porque lo que vamos a ver en el último bloque es el tratamiento de las crisis de ansiedad y de otro tipo de crisis emocionales. O sea, toda crisis de pensamiento. Esto es válido para vicios, para pecados repetidos, para depresión, para una mnemotecnia. Yo tuve un profesor en la universidad que nos asombraba continuamente, parecía tener una mente prodigiosa, y una vez concursó en un programa que era famosísimo en esa época, Cabeza y Cola, en un programa de conocimiento, y este profesor mío daba respuestas y dejaba a todo el mundo asombrado. Entonces alguien le preguntó que cuál era el secreto para tener tanta memoria, y él dijo simplemente: yo uso mnemotecnias para todo. Una mnemotecnia es una frase compuesta de ciertas letras o sílabas que son muchísimo más fáciles de recordar y que permiten a su vez recordar un cuerpo de conocimiento más grande. Me explico, esa pequeña frasecita trae jalada una serie de conceptos, varios conceptos, que con la mnemotecnia se van a recordar más fácilmente. Entonces, para hoy
para que lo podamos usar en los momentos de urgencia y en los momentos críticos de nuestra vida, cuando hay alguna enfermedad, cuando hay alguna pérdida. Repito, la frase es: no pensar de esa. A ver, coge tu lápiz, por favor, te la voy a dictar. En tu cuaderno vas a escribir N mayúscula o minúscula. Queda la sílaba no. Pegado a esa, escribe P mayúscula, E minúscula, N minúscula, S minúscula. Pens. Hasta ahí va, no pens. ¿Cierto? Bueno. Pegado a eso, una A mayúscula y una R minúscula. ¿Por qué mayúsculas y minúsculas? Para diferenciar los 5 puntos que vamos a ver. Entonces ahí va no pensar. Se formó una frase que usamos frecuentemente, entonces ya nos va a quedar muy fácil recordar esa mnemotecnia. No pensar. A continuación, D mayúscula, E minúscula, también pegado todo lo que estoy dictando es pegado. Queda hasta el momento no pensar de. ¿Vamos bien? Y por último, S mayúscula, A minúscula, pegado también. Esa frasecita mnemotécnica quedó entonces de esta manera: no pensar de esa. Y si le agregas otra palabra, te va a quedar todavía más fácilmente. No pensar de esa manera. Le agregas manera a la frase mnemotécnica y quedas con un recorderis muy fácil, perfecto para cualquier momento. Por ejemplo, si estás en urgencias y te dicen: a usted hay que operarlo. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Cómo era esa frase que me enseñó el pastor? No pensar de esa manera, no pensar de esa manera, no pensar de... pero espera, él me dijo que era solo con no pensar de esa. Ok. Manera no tiene nada que ver con lo que vamos a ver. Solo para recordar la frase. Espero haber sido suficientemente claro hasta ahí. Palabra que sustenta esto que vamos a decir. Filipenses 4:6. ¿La conocen? Porque la hemos repetido varias veces. Por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Allí en la palabra afanosos pueden poner ustedes afanosos por una urgencia, afanosos por una enfermedad, afanosos por una pérdida económica, afanosos por un problema familiar, afanosos por una crisis de ansiedad, afanosos por una depresión, lo que ustedes quieran. Y de hecho, estos 5 puntos no hay que aplicarlos todos. Ustedes pueden aplicar 2, 3 o los 5 si quieren. Como sea, esto es muy flexible. ¿Recuerdan la frase? No pensar de esa. Empecemos con no. No de nombre. Esa sílaba es para recordar la palabra nombre. Entonces cada sílaba de no pensar de esa nos va a recordar un sentido, una frase o una palabra. Aquí es nombre. ¿Cómo así nombre? Vamos a ver qué enseñanza nos sale del Salmo 156. Dice: todo lo que respira, alabe a Yah. Aleluya. Bueno, hay una enseñanza que está circulando en las redes sociales con respecto al nombre del Señor. El nombre que le dio a Moisés, que es Yahvé, YHWH, o Yed-Hei Bat-Hei en hebreo. Ese nombre que el Señor le mostró a Moisés es un nombre poderoso, porque ustedes saben que quiere decir: yo soy el que soy, pero también yo soy el que hace que las cosas ocurran. Entonces, cuando tú invocas el nombre de Dios, cosa que nos recuerda el Nuevo Testamento, si invocares el nombre del Señor seréis salvos, dice. Invocar el nombre del Señor es una medida de urgencia cuando hay una situación crítica donde tú no puedes ni coordinar
ni siquiera de pronto gastar el tiempo en una oración de 5, menos de 10 minutos. Necesitas una oración fulminante, rápida. Puedes hacerlo con el nombre del Señor, Yahvé. Por eso dice, todo lo que respira alabe a Yah. Yah es el diminutivo, la contracción de Yahvé. Y aleluya quiere decir alaben a Yah, o sea, alaben a Yahvé. Y todo esto es porque el material que circula en las redes está hablando de que el nombre de Dios está metido dentro del ADN, en la secuencia de aminoácidos que está allí, y también está en la respiración. Recuerdan ustedes que hay una palabra que dice que el Señor hizo al hombre del polvo de la tierra y le infundió aliento de vida, es decir, sopló, envió su espíritu a un muñequito de barro y el hombre llegó a ser viviente. El nombre en el aliento da vida. El Señor es el dador de vida. Si tú miras bien, vas a descubrir que el movimiento de la respiración se hace cierto silbido suave. Imita entonces el nombre del Señor. Cuando se inspira, hay un aspirado suave de una vocal semejante a Ya, pero con mucha suavidad. Ya. Y cuando expiras, sale como si fuera Ve. Yahvé. En las ciencias humanistas y en la nueva era y todo esto se habla mucho de la respiración para relajación. Pues resulta que allá es una media verdad, porque la verdad completa es que la respiración humana es el musitar suave del nombre del Creador. El primer aliento de vida, la primera respiración que da un bebé es invocando el nombre de Dios. Y el último suspiro que da un ser humano es también en el mismo sentido. Entonces, cuando tú tengas una crisis y no te acuerdes de nada más, por lo menos acuérdate de esto: respirar el nombre. Respirar el nombre de Yahvé. Hazlo esta misma noche, o si quieres ahora mismo mientras estás ahí, y vas a ver que empiezas a sentir cómo tu interior se renueva. Y si estás en una crisis grave, vas a descubrir cómo te tranquilizas también con esto. Esto no es nada esotérico, nada mágico, nada de esas cosas. Es el conocimiento de nuestro Creador. Entonces, con eso resolvimos el no. A continuación viene pens, no pens. Pens de pensamiento bíblico. El no era respirar el nombre. Pens es el pensamiento bíblico. Perdón que lo repita como si fuera una clase de niños, pero es que así es como se nos va quedando grabado. Filipenses 4:8. ¿Cuál es el pensamiento bíblico? En cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en eso piensen. Hay un direccionamiento bíblico hacia el pensamiento sano. Todo lo que es bueno, justo, verdadero, puro, amable, honorable y de alabanza. Eso es lo que deberíamos pensar. Pastor, usted no sabe cuántas veces yo he meditado en esa palabra y por más que la tengo clara, no logro poner ese tipo de pensamientos aquí. Muy bien, hermano, porque es que eso es cuestión de ejercitarse. Si tú lo crees con el corazón, lo que está dicho aquí, y empiezas a ejercitarlo, vas a ver que dentro de un tiempo tu pensamiento va a ser cada vez más verdadero, honorable, justo, puro, amable, de buen nombre. No esperes que de un día para otro puedas pensar así. Pero los componentes
de este tratamiento de crisis, que es lo que estamos viendo, los 5 puntos que estamos viendo, te van a ayudar a que ese pensamiento se vaya formando, el pensamiento bíblico. Lo cual también quiere decir que debes sacar tu pensamiento mundano. No debes pensar como piensa el resto de la gente que no cree en Dios. Debes pensar como hijo de Dios, en semejanza a Jesucristo. No pens, ¿qué venía después? Ar, no pensar. Ar viene de mirar las cosas de arriba. Colosenses 3:2. Ocupen la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y esto viene a reforzar lo que veíamos de pensar lo verdadero, lo honorable, lo justo, lo puro, lo noble y lo amable. ¿Por qué no lo podemos pensar tan fácilmente? Hermanos, porque nuestra mente vive anclada con las cosas de la tierra. Que pasó un bus amarillo, que pasó un Ferrari rojo. ¿Y eso qué? O bueno, considéralo. Pero vuelve a las cosas de arriba. No te quedes anclado en las de abajo. Ay, es que mi casera me subió el arriendo, y es que el agua no llegó, y es que, y dele. Y anclado el pensamiento en los problemas. Y después dice, ¿y por qué mi pensamiento es tan negativo? Porque no estás pensando en las cosas de arriba. Cuando hagas el ejercicio consciente de desechar las cosas profanas, buscando las de arriba porque estás llenando tu mente con la palabra de Dios, entonces vas a empezar a ver la renovación. Vamos en no pensar, repaso hasta ahí. No de respirar el nombre, pens de pensamiento bíblico, ar de mirar las cosas de arriba. Faltan de esa. Cuarto, de entregar la debilidad. ¿Cómo así? Pues que si ahora me siento ansioso, le digo, Señor, esta ansiedad es mi debilidad en este momento, es mi debilidad. O esta obsesión que tengo ahora, esto que no me deja almorzar en paz, Señor, esta preocupación es mi debilidad, porque tú estás acumulando energía negativa alrededor de esa preocupación, de esa obsesión, y esa energía negativa está alimentando el mundo de la oscuridad. Por eso el mundo de la oscuridad quiere que tú pienses negativo, pero por eso Dios quiere que tú pienses positivo. Dije mal, bíblico, es pensamiento bíblico, no positivo. Entonces, entregar la debilidad, 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Anoche veíamos cómo Apocalipsis cerraba con la gracia de Dios tan necesaria para cada paso que damos en este mundo. ¿Sí? Bástate mi gracia. Es todo lo que yo necesito, Señor, tu gracia. Pídele a Dios eso en oraciones. Alábalo por su gracia y dale el reconocimiento de lo que ha hecho en ti por su gracia, pero también pídela. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en tu derrota, en tu depresión, en tu desánimo, en tu ansiedad. Señor, en esa ansiedad perfecciona tu poder. Yo abro mi corazón para que venga tu Espíritu, Señor, a sacarme de este sepulcro en el que estoy. Dice aquí, pero pastor, luego el cristiano no debe declarar positivo. Pero miren lo que dice Pablo, 2 Corintios 12:9. Esa es una de las grandes mentiras que nos metieron en las herejías de finales del siglo pasado y principios de este. Pablo dice, por tanto, de buena gana me gloriaré, ¿en qué? Más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Uy, pastor, yo no había caído en cuenta de eso. Bueno, ¿sí ves la mentira que te han predicado? Yo me puedo gloriar en mis debilidades, siempre y cuando pida el poder de Dios sobre esa debilidad para que se manifieste la gloria de Dios. Ahora sí quedó completo. Por eso fue que Cristo
pudo decir en el monte de los Olivos: estoy triste hasta la muerte. Lo pudo decir y era una declaración negativa. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Señor, es que yo no sé hablar, pero tú sí sabes, Señor, y tú puedes usar mi lengua. Señor, es que a mí me da miedo hablar, pero tú, Señor, eres poder, y tu Espíritu Santo me puede llevar en esfuerzo y en valentía. Y por último, 4 cosas que llevamos hasta ahí. No, respirar el nombre. Pensamiento bíblico. Mirar las cosas de arriba. Entregar la debilidad. Y el último es queda la frase completa: no pensar de repítela hasta que lo hagas automáticamente y después empiezas a desglosar partícula por partícula para sacar los 5 componentes. El quinto, recordar el Salmo 23 o 91 o el que tú quieras, que te sirva. Salmo 23, 1 al 2 dice: cuando yo estoy en crisis, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En prados de tiernos pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce. ¿Les parece que sirve para la ansiedad? Claro que sirve, perfecto. Y el Salmo 91, versículos 1 y 2 también: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo al Señor: refugio mío y castillo mío, mi Dios en quien confío. Imagínense ustedes que estamos en urgencias y recordamos entonces lo que dice el Salmo 23, versículos 1 y 2, o el Salmo 91, versículos 1 y 2. Recordamos simplemente al Señor como pastor y al Señor que nos abriga con sus alas como gallina a sus polluelos. ¿Ya entendimos? No pensar de es el tratamiento de las crisis de ansiedad agudas y crónicas y de otras tantas crisis que vienen a turbar nuestra vida espiritual. Espero que haya quedado todo claro y que hayan anotado todo. Hermanos, que Dios los bendiga con esta enseñanza para la vida práctica. Amén y amén.